Hola queridos amigos, bienvenidos a este episodio 72 del podcast para la Biblia Real. Una de las cosas que más me gusta es cuando recibo retroalimentaciones y preguntas de las personas que por una u otra razón han llegado al podcast o han seguido mi trabajo en las redes sociales, o personas con las que me cruzo en la cotidianidad porque son parte de la iglesia, amigos cercanos, etcétera. Entonces me dicen, Miguel, ¿por qué no hablas en el podcast de esto? Y hace poco me llegó un mensaje, bueno, no tan hace poco, el año pasado, a finales del año pasado me llegó un mensaje que me dijo, Miguel, ¿por qué no haces una serie de enseñanzas en el podcast sobre cómo leer mejor la Biblia? Y me quedó sonando bastante porque para esa persona ha sido muy enriquecedor lo que ha podido escuchar a través de este podcast. Le ha cambiado mucho su perspectiva, su acercamiento a la Biblia. Entonces, honestamente, yo he dictado cursos de cómo leer la Biblia, de interpretación bíblica, de hermenéutica, exégesis y todo. Pero el problema que tengo realmente, y créanme que le eché cabeza, es cómo poder enseñar eso en episodios donde estoy pensando en 20 minutos y por otro lado donde no estamos con algún tipo de interacción, donde pueda recibir preguntas, donde pueda saber si estoy siendo claro y pueda haber retroalimentaciones. Entonces, más que hacer un curso, lo que quiero hacer es una pequeña serie de 4 episodios que se llama Así leo mi Biblia, donde simplemente a partir de algunos textos bíblicos, 4 textos bíblicos, te voy a mostrar algunos principios importantes que yo observo y noto en mi lectura de la Biblia, y espero que esos principios, pues obviamente hay mucho más por estudiar, sigo aprendiendo y profundizando, y espero que simplemente este podcast sea un detonante para que tú sigas profundizando en tu lectura bíblica, y quien quita que el día de mañana podamos inventarnos alguna masterclass o algo así por el estilo. Pero el punto es que tú puedas obtener estos principios y aplicarlos en tu manera, ojalá, de leer la Biblia, y esto te pueda abrir un nuevo horizonte respecto a cómo comprendes las Escrituras. El episodio de hoy lo he llamado Lectura Diabólica, porque hay unas formas de lectura de la Biblia que son diabólicas. El doctor Milton Acosta fue profesor mío en el Seminario Bíblico de Colombia. Él tiene un blog que se llama pidolapalabra1.blogspot.com. Antes escribía con mucha más frecuencia, pero sus escritos son extraordinarios, y él escribió hace varios años atrás un escrito de una serie que se llamó Versiculitis, donde hablaba de esta tendencia que tenemos los cristianos de citar versículos, ¿no? Entonces dice tal, y las peleas que tú ves en las redes sociales, no, pero dice tal versículo, pero dice tal otro, como si un versículo fuera el todo de las cosas, ¿no? Cuando uno encuentra un versículo que dice una cosa y encuentras otro que dice otra, entonces uno dice, así ve, ahí se contradice todo. Entonces tenemos esta versiculitis, ¿no? Citamos aquí, pero Romanos 4:1, sí, pero Levítico 19:2, y entonces citamos y versículos sueltos sin mirar toda la narrativa del texto. Y el doctor Milton Acosta hablaba en ese apartado de versiculitis sobre ese caso específico que narra el Evangelio de Mateo, sobre la tentación de Jesús. Después de 40 días de ayuno, viene Satanás, viene el diablo a tentar a Jesús, a poner piedras en el camino del Mesías. Y entonces se acerca y le dice a Jesús, en la narrativa de Mateo, que convierta las piedras en pan. Y entonces Jesús le responde con un versículo bíblico y le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando uno mira el texto en su contexto original, donde Jesús lo estaba citando, y eso era muy típico de ese entonces, es donde se cita un versículo, no solamente se está citando el versículo, sino se está pensando en toda la narrativa, y que ese versículo resume perfectamente la idea central de esa narrativa que se está citando. Entonces Jesús está comparando su historia con la de Israel, cuando Dios les dice al pueblo que recuerden que en el desierto Él los mantuvo, incluso con maná,
que les dio pan del cielo para que descubrieran que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús está comparando su experiencia con la de Israel. Y Satanás, entonces dice, es citando la Biblia, ¿no? Entonces Satanás cita un versículo que está en el Salmo 91 y le dice, lánzate, porque dice así dice el texto bíblico, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en tus caminos y no permitirán que tu pie tropiece con la piedra. Entonces, Satanás cita adecuadamente el texto bíblico, cita un salmo que en días como hoy cada vez se está citando con más fuerza, eso de que no hay plaga que va a tocar nuestra morada, que el Señor nos va a proteger. Entonces Satanás está diciendo, bueno, ahí tienes un versículo, ¿no? Si lo que querías era versículo, ahí tienes el versículo y bueno, salta. Si alcanzan a escuchar al fondo, estoy grabando cerca de la puerta de mi casa, paréntesis, y hay un niño pobrecito que está haciendo un escándalo afuera. Bueno, creo que ya pasó. Entonces Satanás le pone a Jesús y le dice, bueno, hagámosle. Entonces, si quieres versículos vamos a citar, y pues si está en la Biblia, ahí te lo estoy citando bien, entonces debería cumplirse, ¿no? Porque así dice la palabra de Dios, esos versículos están ahí, esas palabras están ahí. Y Jesús hace algo muy inteligente, y es que le responde al versículo con otro versículo. Él, no solo eso, es que no se usa la Biblia para probar a Dios. Esta idea que tenemos de decir cosas aisladas de la Biblia, de usar versículos aquí y allá, de citarlos de esta manera y de otra para reclamarle a Dios, mira, es que aquí dice, entonces toca hacerlo, es una lectura diabólica del texto bíblico. Me enteré hace unos años de una iglesia donde un pastor en Marcos capítulo 16 dice que tomarán serpientes en sus manos y ni siquiera les harán daño, si bebieran cosa mortífera no les hará daño, dice al final de Marcos capítulo 16. Entonces él dijo, tenemos que demostrar, porque las promesas de Dios son sí y amén, y tenemos que reclamar las promesas de Dios. Encerró a toda su congregación y fueron picados por serpientes venenosas y toda la congregación murió. Entonces, ¿qué? ¿No se cumplió la palabra de Dios? Esa es la propuesta de Satanás. Bueno, pero Dios dice que te va a cuidar. Lánzate. Y Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. No puedes usar el texto bíblico como un cheque en blanco para que Dios haga tu voluntad. Mira, Señor, es que en tal versículo, y muchas veces, lastimosamente, en nuestras oraciones, a veces se convierten simplemente en recordatorios a Dios de los versículos de la Biblia. Mira, Señor, pero en tu palabra dice, pero tú dijiste esto, como si Dios no se acordara de esto. Y esa lectura del texto bíblico es muy nociva, es muy nociva. Los versículos bíblicos no son inspirados. Esa división de capítulos y versículos no son inspirados. Fueron divisiones que se hicieron posteriormente para una mejor ubicación, pero si tú te das cuenta, a veces quedan como cortados temas y quedan cortadas ideas, y hay versículos que quedan como a la mitad de la cosa y simplemente nos sirven a nosotros como cristianos, seamos honestos, porque si tú le hablas a la gente de versículos no tienen ni idea qué es eso. Entonces nos sirven para encontrar como direcciones y textos específicos y ubicarnos dentro de la historia, pero tú no me dirías que has leído 100 años de soledad si comenzaste en la página 105. Mira, es que yo comencé 100 años de soledad y en el párrafo 3 de la página 105 dice lo siguiente. No, porque tú tienes que leer toda la narrativa, tienes que leer toda la historia para comprender cómo esa frase que está en el párrafo 3 de la página 105 se encausa. La Biblia no es un libro, es una biblioteca de libros. Así que en mi lectura bíblica, pero también entiendo que uno no puede, doy sermones casi cada semana, a veces más de un sermón cada semana, a veces más de 2 sermones cada semana. Uno no puede leer la Biblia todas las semanas, ¿sí? No tenemos tiempo para todo el tiempo estar mirando para hablar de una historia. Entonces, yo tengo la regla que llamo regla de 3x3. Y es al menos, si voy a hablar de un pasaje específico, si voy a hablar de una historia específica, leo al menos 3 capítulos para atrás y leo 3 capítulos para adelante, con el
propósito de mirar dónde está incrustado esa historia, dónde está incrustada esa narrativa. Hay libros que de pronto son la excepción, como el libro de Proverbios, porque los proverbios son ideas muy cortas y específicas, entonces están disociadas en la gran mayoría de casos, no siempre es así, pero en la gran mayoría de casos está disociada una de la otra, entonces son simplemente frases, ¿vale? Pero en la mayoría de casos, por ejemplo, que voy a hablar de Jesús con la mujer samaritana, entonces eso está en Juan capítulo 4, entonces yo empiezo desde el capítulo 1, miro cómo va la historia y voy hasta el capítulo 7, tratando de ver similitudes, dónde encausa la historia, si hay contrastes, si hay ideas. Y si vas a predicar de un versículo, pues por lo menos trata de leer en dónde está el versículo. ¿Por qué? Eso no le quita riqueza. Y yo sé que está esa frase clichésuda de un texto fuera de contexto es un pretexto. Pero yo no solo quiero decir eso, sino que en ocasiones un texto fuera de contexto puede hacer decir a la Biblia algo contrario a lo que la Biblia misma dice. Simplemente para darte un ejemplo de cómo entiendo esta idea. Jeremías 29:11 es uno de los versículos más utilizados y que quizás mucha gente se sabe de memoria, que dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esos planes de bienestar que el Señor tiene para su pueblo? Porque Dios le está hablando al pueblo de Israel. Entonces uno pensaría: Señor, los planes que tú tienes para nosotros son buenos, son agradables, son increíbles, sorprendentes, Señor. Entonces, ¿por qué ocurren tantas cosas malas? ¿Por qué sucede que la vida no sale como esperábamos? ¿Por qué estamos atravesando muchos dolores? Porque hay cristianos que tienen la idea de tener una relación duradera, pero por diferentes razones se quiebra, se rompe. Porque hay personas que emprenden una empresa y un proyecto extraordinario para servir a otros, pero económicamente no es viable. Porque hay iglesias y comunidades de fe que con mucho amor y con mucho esfuerzo tratan de tener un lugar para acoger a más personas, pero tienen que cerrar. No que tus planes son de bienestar y no de calamidad. Tú lo afirmaste, Señor. ¿Qué significa eso? Entonces, cuando leemos ese versículo, podemos pensar automáticamente: bueno, pues Dios tiene que cumplir su promesa a su pueblo. Sus planes son de bienestar y no de calamidad. Pero ese es el versículo 11. Puedes cumplir la regla de leer 3 capítulos para atrás y 3 para adelante. No nos da tiempo para eso. Simplemente quiero leer desde el versículo 4, donde Jeremías está recibiendo una palabra de Dios, donde Dios le está diciendo al pueblo: ustedes van a ir cautivos a Babilonia, va a venir un rey que se llama Nabucodonosor y se los va a llevar. ¿Cómo así? Esa es la palabra de Dios para su pueblo. Les está diciendo: ustedes van a salir de esta tierra que yo les prometí, y esta tierra que ustedes profanaron, que lastimaron, que no hicieron de esta tierra una tierra prometida, sino una tierra de condenación para los más necesitados. Esta tierra donde ustedes pisotearon el nombre de Dios de tantas formas, los va a expulsar. Ustedes van a salir de aquí y van a ser exiliados en Babilonia. Ese es el mensaje de Dios. Y dice así dice el Señor Todopoderoso, desde el versículo 4 del capítulo 29. El Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar, misma palabra que usa para yo sé los planes que tengo para ustedes, shalom. Busquen el bienestar, shalom es la palabra, de la ciudad a donde los he deportado. Y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le haya cumplido el tiempo,
Cuando a Babilonia se le haya cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen, de todo corazón me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Entonces, cuando lees el contexto de este versículo, te das cuenta que no es un cheque en blanco para que todas las cosas salgan como nosotros esperamos, sino que Dios es absolutamente realista y les dice, ustedes van a salir, y van a salir no por un poquito de tiempo, tengan hijos, y no solo hijos, sino que esos hijos tengan hijos para que puedan ustedes tener nietos, que al menos haya 3 generaciones reunidas en ese lugar. O sea, va a tomar tiempo. Esto va a tomar tiempo. Van a estar allá en Babilonia. Y cuando estén allá, en ese lugar de dolor, cuando estén en ese lugar de sufrimiento, trabajen por el bienestar de la ciudad. No se anden quejando, no anden con nostalgias. Sigan adelante, sigan la vida adelante. Y cuando llegue el momento, van a regresar. A veces tenemos una forma de predicación que es simplona, que simplemente cita versículos y te dice, no, si ves, los planes de Dios son de bienestar y no de calamidad, entonces te tiene que ir bien. ¿Por qué no declaras lo bueno? ¿Por qué no declaras lo adecuado? Si te está yendo mal es por pecado o algo así. Eso es bastante simplón, porque no tiene en cuenta la trascendencia de este versículo. Este no es un versículo simplón, pero es un versículo simple, porque hay una forma de simpleza que está más allá de la complejidad. Es la capacidad que tenía Jesús de decir las cosas complejas de una forma simple, pero es lo que pasa también con la paz trascendente de Dios, que no significa la ausencia de sufrimiento, que no significa la ausencia de dolor, sino que trasciende y asimila el sufrimiento. Los planes de bienestar de Dios no son la negación del dolor, es la trascendencia de ese dolor. Porque si te quedas con una visión simplona en lugar de simple de la vida, si te quedas con una visión simplona, fácilmente vas a negar a Dios por esta tendencia de versiculitis, ¿no es cierto? De citar este versículo y, ay, pero el Señor había dicho. No, pero es que Dios también dijo, ustedes van a ir a Babilonia. Ustedes tienen que pagar las consecuencias de las cosas que no han hecho bien. Ustedes tienen que hacerse cargo de las decisiones que han tomado. Y después de eso, caerán en cuenta que yo desde el principio les dije que lo más importante es que tuviéramos una relación. Y entonces me buscarán. El mejor plan de bienestar de Dios para su pueblo no es una vida sin dolor, sino es su presencia firme en toda la vida. Ese es el mejor plan de bienestar. El mejor bienestar para un pueblo es poder encontrarse con su Señor. Entonces te das cuenta que estamos tratando de encontrar que este versículo no es que no sea una promesa de Dios, sino que es una promesa mucho más profunda que sencillamente un cheque en blanco para que todo salga como esperamos. Es la promesa de una vida que es capaz de trascender el sufrimiento y encontrarse con la voluntad de Dios al otro lado del dolor. Esta es una de los principios más importantes para mí al leer la Biblia, y es leer este texto dentro de su contexto, porque me da una riqueza extraordinaria. Seguro tienes versículos favoritos. Este es uno de mis versículos favoritos, pero ha adquirido una nueva dimensión porque no son fórmulas. Este no es un libro de fórmulas con versículos sueltos por ahí, sino que es un libro que tiene sentido. Y ahora me hace mucho más sentido, le da mucho más valor, le da mucha más profundidad a mi forma de entender la vida y entender la Biblia. Y me doy cuenta que la Biblia no es simplona, que a veces es simple, pero en esa simpleza esconde una gran profundidad.
Por supuesto, hay partes complejas, hablaremos de eso, espero. Hablaremos algo de cómo asumir textos difíciles y demás. Pero por lo pronto te animo a que si piensas en un versículo, tu versículo favorito, ¿por qué no miras en dónde está, en dónde se encuentra? Para ver si así tiene un nuevo sentido de valor, mucho más amplio. De ninguna manera negamos el valor de Dios, sino que nos damos cuenta que su valor es mucho más profundo que citar versículos aquí y allá, porque puede ser que a veces sea simple, pero nunca es simplón. Así que te animo a que rompas con esas lecturas diabólicas del texto y puedas ver esta biblioteca extraordinaria de la Biblia como es un regalo de Dios, su palabra para nosotros. Te mando un gran abrazo.